Buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos acompañan a través de las redes sociales y también acá en nuestra iglesia local. Estamos comenzando una nueva programa de Conversemos. Un nuevo programa. No una nueva etapa. Un nuevo programa de Conversemos. Así que tenemos varias preguntas que se nos quedaron desde la vez pasada. También nos han hecho varias preguntas nuevas hoy cuando pusimos el anuncio en Facebook. Y con esas son las preguntas que vamos a comenzar. Pero antes que todo, vamos a aclarar que es nuevamente Conversemos. Quizás se conecta por primera vez una persona, quizás hay alguien por primera vez acá que se conecta y ve por primera vez Conversemos. Conversemos es un espacio para el diálogo abierto, donde tú puedes hacer tus preguntas sin temor a que alguien te vaya a juzgar, sin temor a que alguien te vaya a criticar por lo que tú piensas. Simplemente pregunta lo que tú sientes en tu corazón, comparte tus dudas y entre todos vamos a buscar la respuesta en la palabra de Dios. Eso es todo. Simplemente un espacio para dialogar y crecer espiritualmente. Entonces vamos a comenzar con una oración. Sí. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, queremos pedirte que tu Espíritu Santo se manifieste en este momento, Señor. Que no sean las palabras del pastor Barrio, ni tampoco las mías, ni nadie que vaya a dar su opinión, sino que sean tus palabras las que puedan dar respuesta a cada una de las dudas que se presenten. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Comencemos con una pregunta, dice acá. Hola, desde Buenos Aires les escribo. Cuando en la Biblia se habla de adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿qué tenemos que entender por esto? Porque algunos argumentan que los instrumentos no todos pueden utilizarse para adorar. Muchas gracias. Muy bien, es una pregunta interesante. Primero, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Yo lo interpreto así. Dios dice que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. O sea, es una combinación de dos cosas. ¿Por qué? Porque hay algunos adoradores que ahora adoran solamente en espíritu. Ellos piensan que con sinceridad es suficiente. O sea, no hay que leer mucho la Biblia, con ser sincero, decir que yo amo a Dios, suficiente. Ese es un extremo. Después está el otro extremo de que están aquellos que dicen hay que adoran solamente en verdad, pero no en espíritu. Generalmente estas personas que adoran en verdad son aquellas personas que hacen demasiado énfasis en las diferencias doctrinales. Y entonces se pelean, o sea, son las que siguen un credo o una declaración de doctrinas así, y se pelean con la gente y pierden el espíritu de Cristo por defender la sana doctrina, que era lo que pasaba con la iglesia de Éfeso, por ejemplo en el Apocalipsis, cuando se denuncia que perdió el primer amor. Adorar en espíritu en verdad quiere decir adorar en sinceridad, en entrega a Dios y en los principios de la Biblia que son crecientes. O sea, yo no voy a poder adorar en total verdad hasta la segunda venida de Cristo. O sea, cada día Dios nos va revelando cada vez más. Vamos creciendo en esa verdad. Pero se empieza por el espíritu, se empieza por la sinceridad. A veces es mejor encontrar una persona que está en el espíritu y que todavía no llegó a la verdad que encontrar una persona que está en la verdad sin el espíritu. Porque la persona que está en la verdad sin el espíritu lo que hace es tergiversar la imagen de Dios y eso genera demasiada confusión. No creo que tenga nada que ver con los instrumentos esto, o sea, en el sentido en sí. Claro, o sea, ningún instrumento ni tiene espíritu ni tiene verdad en sí mismo. Correcto, tiene que ver con el que toca el instrumento. Con el adorador. El que toca el instrumento tiene que adorar en espíritu y en verdad, ¿no? Por supuesto. ¿Ok? ¿Alguien quiere comentar acerca de...? Pastor. Solamente quisiera agregar algo, tal vez una idea diferente. Creo que en espíritu significa que Dios anhela que nosotros usemos nuestra mente y que lo hagamos, al adorar a Dios, lo hagamos de acuerdo a la verdad que Él nos ha dejado. Porque hay mucha gente que crea sus propias formas, ¿no? Pero Dios ha dejado establecido en la Biblia que para que yo pueda comunicarme con Él, yo tengo que usar mi mente. No son locuras, sino es algo que el Señor me ha dado y de acuerdo a la verdad que Él me da, entonces yo sigo el camino que el Señor me ha trazado. En espíritu, con mi mente y con la verdad que Dios me ha dejado. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, no sé cómo pronunciar bien este nombre, Lobsan Hitekel, creo que se dice así. Dice, yo tengo una pregunta, ¿cómo podemos mostrar compasión genuina por nuestro prójimo? ¿Cómo podemos qué? Mostrar compasión genuina por nuestro prójimo. Bueno, la compasión es dejando que Cristo viva en uno. O sea, es la única manera de... Y teniendo una lealtad a Jesús. O sea,
de una manera clara en nuestra vida. Jesús en primer lugar, no como una definición, no como simplemente una frase que podemos decir Jesús está en primer lugar en mi vida, sino mostrarlo en actos, que Jesús es lo primero en mi vida. Y nosotros podemos imitar a Jesús o dejar que Jesús viva en nosotros. Si me dan a elegir entre imitar a Jesús o dejar que Jesús viva en mí, creo que es mejor dejar que Jesús viva en nosotros. Porque nuestras imitaciones de Jesús quedan demasiado chicas. En cambio, si dejamos que Él se manifieste a través de nosotros, creo que es más poderoso que esforzarme por imitar a Jesús, ¿no? Claro, yo creo que el hecho de tener una relación con tu prójimo y mostrarle una preocupación genuina hacia él o un amor genuino, yo creo que no pasa porque yo simplemente me lo proponga. Porque cuando yo me propongo algo como ser humano, siempre todo lo que me propongo está corrupto, con mi pecado. Pero si Cristo vive en mí, es como decías tú, si Cristo vive en mí y sale de una consecuencia natural de mi relación con Dios, ahí va a ser Dios el que se va a estar manifestando en eso. Correcto, yo creo que mostrar compasión vuelve algo que repetimos muchas veces. Es la oración que dice Juan, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Cuando Jesús crece en nuestra vida, se va a manifestar en amor, vamos a sentirnos dolidos por el sufrimiento de nuestro prójimo, vamos a sentir alegría por el éxito de nuestro prójimo que nosotros no tenemos. Todo eso hace Jesús, que nosotros no lo podemos hacer. Claro, yo no sé qué tendrá en mente o qué tiene en mente nuestro amigo para hacer la pregunta, pero creo que muchas veces nosotros como cristianos nos buscamos como ciertos pasos. Estamos acostumbrados a que en la vida todos son pasos a seguir. Si tienes que cambiar el aceite al auto, tienes pasos determinados que seguir. Si tienes que hacer un update al software de tu computadora, tienes que hacer ciertos pasos. Entonces pensamos que para mostrar el amor genuino a alguien o compasión genuina a nuestro prójimo tenemos que seguir ciertos pasos. Y entonces siempre nos preocupamos por los pasos a seguir. Cuando yo creo que esto es más algo que no es de pasos, sino de relación. Exacto. Relación con Dios y termina afectando la relación con el prójimo. Así es. Entonces, bueno, tenemos acá Cristian Menotti. Él nos dice, en Mateo 16:23, Jesús reprende a Pedro o a Satanás, diciéndole que no le fuera de tropiezo. La consulta es la siguiente: si bíblicamente está, hasta donde entiendo, dice él, Dios es el único que tiene acceso a nuestra mente y conoce nuestros pensamientos, etc., ¿cómo puede ser que Satanás use nuestros pensamientos? ¿Cómo puede él dominar nuestra mente si él no puede ni tiene acceso a nuestra mente, a nuestra cabeza? Dice él. Por lo menos eso es lo que yo he leído y eso es lo que entiendo. Desde ya les agradezco por su respuesta y los felicito por el programa. Bueno, personalmente creo que hay una mala interpretación de eso de que Satanás no tiene acceso a nuestra mente. Creo que Satanás sí tiene acceso a nuestra mente cuando nosotros le damos permiso que lo tenga. En el caso de Pedro, Pedro tenía un principio bastante equivocado. ¿Cuál era el principio de Pedro? Pedro creía que Jesús iba a estar sentado en un trono y que que Jesús venía a librarlo a él del sufrimiento. Cosa que Jesús nunca prometió, que nos va a quitar el dolor. Jesús nunca prometió que nos va a quitar el dolor. Entonces el problema de Pedro era que él se centraba en el trono de Jesús, pero no le interesaba pasar por la cruz. Y justamente eso era lo que le estaba diciendo a Jesús, que eso es lo que quiere hacer Satanás. O sea, Satanás, ese es el problema, siempre nos busca que busquemos atajos en la vida, atajos donde estemos cómodos, donde no tengamos que pasar por dolor, donde el camino más fácil, justamente para desviarnos del camino de Dios. Lo que Pedro le estaba pidiendo a Jesús es que él no iba a ir a Jerusalén para morir, no tenía que subir a Jerusalén para morir, y Pedro se lo pedía a Jesús por el hecho que si él era el discípulo, él tenía que hacer todo lo que Jesús hacía. Entonces era un pedido egoísta. En ese momento, Pedro estaba dejando que Satanás controle su mente. Y nosotros podemos, si bien cuando Cristo está en nuestra mente, Satanás no tiene acceso a nuestra mente, cuando nosotros seguimos principios incorrectos, le damos acceso a Satanás en nuestra mente y sí puede influenciar o puede hacernos incluso decir cosas que no son correctas. Y creo que la reprensión de Jesús era tanto a Pedro como a Satanás. A Pedro en el sentido de que él lo amonestó como que se estaba dejando usar por Satanás, y a Satanás para que se saliera de Pedro, ¿no? Ahora, quizás me voy a la parte un poquito más teológica del asunto. Ajá. Pero cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, la palabra que él usa es Satán. O sea, nosotros en español decimos Satanás y todo eso y pensamos que es un nombre propio que tiene Satanás, ¿me entiendes?
Y quizás sí, es nombre propio porque ustedes saben que en la Biblia cada persona tiene un nombre de acuerdo a su característica o a su carácter. Y la palabra Satán en griego es adversario. Por eso que decimos que el diablo es el adversario de Cristo, el adversario de las almas. Ahora, la palabra adversario como tal lo que significa es alguien que se interpone a un propósito o un acto. Y lo que estaba Pedro haciendo era interponiéndose al propósito de salvación. Estaba impidiéndole a Jesús que muriera por la humanidad. Se estaba transformando en un anticristo. En un anticristo, exactamente. Estaba haciendo el propósito del adversario mayor, que es Satanás. Entonces, por eso yo creo que también se refiere a los dos igual, cuando lo reprende. ¿Alguien tiene algún comentario? Pastor Axel. En la misma situación, poco antes, dice que Jesús está preguntando quién dice la gente que soy, y Pedro da la respuesta correcta, y Dios le dice, no la diste tú, el Espíritu Santo te usó. Entonces, Dios se posesionó de la mente de Pedro y dio la respuesta correcta. Correcto. Y pasó un rato, porque sigue la historia después, diciendo que Jesús empezó a decirles que él iba a ir a Jerusalén, entonces ahí fue Pedro. Entonces yo lo que creo que cuando él dio la respuesta correcta le entró el orgullo, porque él dijo, o sea, sí, está bien que Dios me lo reveló, pero yo tuve la respuesta correcta. Entonces él quiso tener la respuesta correcta nuevamente, tal vez, en el otro caso, y se dejó usar por el enemigo. Ahí yo veo que una persona puede ser en un rato ser usada por el Señor y 5 minutos más tarde ser usada por el diablo. Y eso nosotros tenemos que aprender a ver que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las potestades que realmente existen y se meten en la gente, y a veces son ellas las que nos están hablando, y Jesús supo saber la diferencia cuando no era Pedro primero, era Dios, y después no era Pedro, era Satanás, y no se enojó con Pedro, se enojó, o sea, diríamos, entendió la realidad espiritual que estaba ocurriendo en ese momento. Sí, muy bueno, Muy buena, muy buen tema gracias. para un sermón, ¿no? Gracias por el punto que trajiste. Y Axel. quisiera agregar algo más. Creo que esto es bien profundo, porque Pablo nos dice que nosotros somos cartas abiertas, y aunque no somos dioses, yo puedo mirarlo a usted, usted me miran a mí, y nos leemos. Yo creo que Jesús tuvo esa capacidad de ver que Pedro estaba saliéndose por la tangente y estaba en ese momento uniéndose al propósito del enemigo. Pero si nosotros tenemos la capacidad de ver una persona y más o menos saber algo, como dice Pablo, ¿qué más Jesús, no? Se dio cuenta que en ese momento, como dice Axel, estaba cooperando con el enemigo. Ahora que pienso, pensando lo que decía Axel, la reprensión de Jesús no fue contra la persona de Pedro, ni tan siquiera contra la persona de Satanás, sino contra el propósito que ellos estaban ejerciendo como adversario a los propósitos de Dios. O sea, Jesús reprende las actitudes de las personas, no a las personas como tal. Jesús ama a las personas, Jesús ama a sus criaturas. ¿Entiendes? Bueno, tenemos también a Cecilia. Cecilia nos pregunta, ¿nuestra posición como cristianos es estar en contra del aborto? Pero cuando me toca votar por elecciones de gobierno, si uno de ellos dice que está en contra del aborto, ¿debo dar el voto solo por eso? He visto muchos casos, pero a lo que he llegado a pensar es que como cristianos no deberíamos ni estar a favor ni en contra. Creo que deberíamos mostrar el amor de Jesús en nosotros, y ese reflejo deba traer paz a esas personas que sufren. Yo creo que quizás es un tema muy, muy delicado, y lo que voy a decir es muy personal. Yo creo que podemos estar en contra del aborto. Lo que no podemos estar es en contra de la persona que aborta, ni juzgar a la persona que aborta. Es un tema muy delicado, es muy personal, pero sí nosotros podemos decir que el aborto es un atentado a la vida. Y la Biblia nos dice que no podemos atentar contra la vida. Ni yo puedo, esto es muy personal, y quizás me salgo de... Yo creo que no tenemos derechos nosotros a decidir por un ser que está dentro nuestro, por más que esté dentro de nuestro cuerpo. Porque entonces podríamos decidir
Ahora, por ejemplo, tengo entendido que la semana pasada en Nueva York se votó que ya, creo que hasta la última semana se puede abortar. O sea, ¿qué es lo que determina que se pueda abortar? Que de un día para adelante ya ese bebé ya no es más, o sea, de repente pasa a ser una cosa a un bebé, a una cosa a la que le puedo desechar y de repente pasa a ser un bebé y entonces cuando es bebé ya no lo puedo matar. Que está bien que no matemos a los bebés, pero una madre no puede decidir matar a su hijo. Está decidiendo contra otra vida. Alguien puede decir, bueno, pero es mi cuerpo. Sí, es tu cuerpo. Haz lo que quieras con tu cuerpo, pero tu hijo no es tu cuerpo. Tu hijo es tu hijo, que se forma en tu cuerpo, pero no es tu cuerpo. Ahora, sí he conocido situaciones en personas que cargan mucho con la culpa de un aborto y muchas veces cargan con la culpa porque somos demasiado agresivos con la persona que aborta. Por ejemplo, a nosotros nos encanta, cuando alguien se equivoca, nos encanta condenar a la persona para realzar nuestra santidad. Entonces he visto, por ejemplo, a madres que son recontra despiadadas con la persona, con la chica que se enteraron que abortó. Como diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Sí, puede ser, puede ser. ¿Por qué? Porque como seres humanos, cuando estamos desesperados, cuando estamos presionados, cuando estamos afectados por un montón de situaciones en nuestra vida, podemos cometer cualquier cosa. Hasta la madre que tienen los principios que ella dice, nunca voy a hacer esto. Yo creo que David nunca pensó que iba a ser un adúltero, que iba a ser un asesino, y él quizás habrá criticado al que lo era y todo eso, hasta que lo vivió. Y hasta que lo vivió se dio cuenta que hasta el hombre que tiene el corazón como el de Dios puede llegar a ser un adúltero o un asesino. Justamente lo que decíamos recién de Pedro también. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Personalmente, y como digo, personalmente yo creo que sí podemos estar en contra del aborto. No creo que podamos estar en contra de los que abortan, pero sí en contra del aborto. No, y ahora que estabas diciendo eso, me vino a la mente, cuando la madre que juzga a la chica que abortó, o sea, la juzga porque fue capaz de tomar la vida de alguien. Sin embargo, con la manera en que la ofende, también le está quitando la vida a esa chica. Correcto. O sea, en los ojos de Dios, si vemos el Sermón del Monte, está haciendo exactamente lo mismo. Los seres humanos somos tan incoherentes porque tenemos los movimientos que están a favor del aborto, pero condenan la guerra. Y están los movimientos que están a favor de la guerra, pero condenan el aborto. O sea, es una incoherencia total la de los seres humanos. Nos encanta hacer bandos para pelear, pero no somos coherentes. Nosotros tendríamos que seguir los principios en todas las cosas, no simplemente en un área de la vida, sino en todo. ¿No? Claro. El principio es no tentar contra la vida de alguien. Exacto. No importa la manera que lo haga. ¿Alguien quiere hablar? Una pregunta. Hace poco, cuando estaba hablando con una familia cristiana, creo, si no estoy equivocada, estábamos hablando y yo nunca había escuchado, y no he estudiado tampoco esto, pero ellos me contaban que en la Biblia sí hay una situación donde sí, el aborto sí es permitido o es bíblico, y es cuando una chica ha sido violada. Yo nunca he estudiado ese tópico, ni he estado involucrada, pero ¿han escuchado sobre eso, estudiado ese tópico? Yo no. Yo no. Sí hay ciertos tipos de ofrendas con respecto a ciertas situaciones que varían y ciertos tipos de castigo que varían, que no soy un especialista, y ahora que vos traes esto, lo dejamos de homework y creo que sería bueno que lo investiguemos eso. Y por eso es tan bueno esto, porque si yo en este momento me arriesgo a dar una respuesta, puede ser que sea de oído y que no esté dando algo demasiado correcto. Ok, anoten tarea para el próximo Conversemos. Tenemos también acá, de las preguntas que se nos quedaron de la vez pasada, tenemos a Van Bart. Él dice, hola pastor, hay muchas cosas que no me cuadran al momento de decir que los 24 ancianos son hombres. En el versículo de Apocalipsis 5, del 8 al 10, dice que los 4 seres vivientes, en conjunto con los 24 ancianos, cantan un cántico nuevo. Y en la mitad del verso 9 dice que con la sangre nos ha redimido. Pregunta, ¿los seres vivientes también han sido redimidos? ¿De qué si ellos no han pecado? Otra duda es que no solo los salvos vencedores tendrán vestiduras blancas, ya que según Mateo 7:2, Marcos 1:5 y Apocalipsis 19:4,
Jesús, los ángeles y los redimidos tienen vestiduras blancas. Entonces inferir que los salvos victoriosos tienen vestiduras blancas no es correcto. Muy bien, esta es mi respuesta y es personal. Para mí, lo que determinan que los ancianos son seres humanos no son ni las vestiduras blancas ni lo que cantan. Para mí, lo que determina que los ancianos son seres humanos son las coronas que tienen, que ellos tienen coronas de victoria. Y nosotros vemos en el Apocalipsis que solamente tienen coronas de victoria los seres humanos. Tuvieron que vencer algo. Me parece que los de otros mundos y los seres vivientes y todo demás no tuvieron que vencer nada. O sea, ellos ya están, nacieron en victoria, si podríamos decir así, pero no tuvieron que vencer el pecado, no tuvieron que vencer, o sea, a través de la sangre de Cristo. Entonces son las coronas lo que me hacen pensar que son seres humanos. Ahora, también, ojo, creo que Homework nunca había notado que los seres vivientes también cantan eso, que han sido redimidos. O sea, me es interesante eso, no lo había notado y lo voy a estudiar eso. Pero yo creo que esto no es... Recién, por ejemplo, alguien me mandaba una pregunta que me decía, pastor, responda a este... Vieron que hay una moda ahora, no una moda, que está hay una corriente muy grande que están diciendo que la Tierra es plana. ¿Escucharon de eso? Bueno, él me manda de otro país diciendo, pastor, respondan esto porque la iglesia se nos está dividiendo con esta discusión. Imagínense que una iglesia se está dividiendo por si la tierra es plana o es redonda. Y lo mismo, y perdonen lo que voy a decir, pero lo mismo pasa con esto del Apocalipsis, que hay iglesias que se dividen porque si los ancianos son seres humanos o son ángeles. Si tú quieres pensar que son ángeles, piensa que son ángeles y listo. Y si otro quiere pensar por la Biblia, sinceramente, que son seres humanos, pensemos que somos seres humanos y se acabó. No hay tanto lío para... O sea, no va a determinar la interpretación del Apocalipsis ese asunto. Yo pienso que son seres humanos, pero si alguien me dice que son seres humanos, podemos seguir siendo amigos, siendo incluso cristianos y todo lo demás, y estando unidos, pensando diferente en ese detalle. Claro, y el saber de que sean humanos o sean ángeles no afecta para nada la interpretación o el mensaje de Apocalipsis. Correcto. Porque la idea del mensaje de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y ese es el centro principal de Apocalipsis. Y yo la revelación de Él. creo, hermanos, que una iglesia se puede dividir, sería muy bueno que se divida porque hay un sector que dice que la salvación es por las obras y otro que dicen que la salvación es solamente por la fe. Si se divide una iglesia por eso, me parece que es muy buena la discusión. Y los de las obras, ¿por qué? Porque se purifica la iglesia así. Los de las obras se van a ir a una iglesia y los de la fe se van a ir a otra y después el tiempo dirá quién tenía la razón y cuando Cristo venga cada uno toma su riesgo. Si yo creo que me voy a salvar por las obras, tomo mi riesgo y bueno, empiezo a obrar y hago todo lo que sea. Y si yo creo que me salvo por la fe en Jesucristo, con una experiencia en Él, con Él y en lealtad a Él, perfecto, cada uno toma su riesgo. Por eso es bueno que se divide una iglesia. Ahora, dividirse por si la tierra es plana o es redonda, dividirse por si los ancianos son hombres o son ángeles, eso me parece que es un poco problemático. Posiblemente si nos dividimos por eso no va a ser que uno va a quedar en lo correcto. O sea, los dos grupos están yendo para la perdición, me parece, si nos dividimos por eso. Claro. Hay una... Benicio. Es una luz menor para llevarnos a la mayor que es la Biblia. La hermana de Juan expresa en el deseo de toda la gente claramente que los 24 ancianos son los representantes de los mundos que no han caído, por lo cual no pueden ser hombres. No, esa es una interpretación que se hace en una cita. O sea, no lo dice eso es lo que yo he percibido. Pero no lo dice ella. ¿Cómo? Dios, hermano. Bueno, por eso, trae... sí. Yo le voy a buscar ese... Homework, Vinicio. La próxima, tráeme esa cita el próximo Yo miércoles. no hablo, hermano, nunca por Vinicio. ¿Quién es Vinicio? ¿Cómo? Que yo nunca hablo por Vinicio, yo no soy nadie. Pero hablo por hermana de base, se lo voy No, a por traer. eso, tráelo. Se lo voy a traer. Ella dice claramente. Dale. Son los representantes de los mundos que no han caído. Por lo cual, ese hombre, yo se lo voy a traer deseado. Y otra cita más que te ha dicho cosas, te lo voy a traer. Está bien, perfecto. Adelante, tenemos No, y tarea, está bien, entonces. o sea, por eso, esto nos viene bien para ir a estudiar más y para sacar una conclusión correcta. O sea, y
Y si aprendemos algo todos, mejor, mejor. Tenemos allá arriba, ¿alguien va? Carolina. Sí, yo quería comentar, hoy Facebook se cayó, sigue con defectos, entonces hay personas que no pueden conectarse y están enviando preguntas por YouTube, pero WhatsApp tampoco funciona. Así que no sé cómo hacerles llegar, pero aquí les tengo Hacela. unas preguntas. ¿Qué opinión tiene de la polémica que se ha formado en la iglesia por el contenido de la escuela sabática? Pregunta Wilson Pineda. Lo digo porque muchos disidentes han atacado a la iglesia y la han acusado de apostasía. Y tengo otra, pero quizás después de esta les hago la Sí, pregunta. esta ya nosotros la contestamos, pero creo que es bueno volver a repetirla. En las iglesias cristianas, lastimosamente, se forman ambientes de mucha intolerancia. Y nosotros tendríamos que estar abiertos a diferentes interpretaciones del Apocalipsis y estar dispuestos, porque no hay ninguna interpretación oficial del Apocalipsis, primero. Hasta que nosotros no sucedan las cosas, no podemos saber con total seguridad en todos los detalles cómo van a suceder las cosas. Por lo tanto, todo lo que es profecía futuro y todo lo demás, hay un poco de interpretación personal en cada interpretación que se hace. Los judíos tenían clara la profecía, pero cuando Jesús vino, no se manifestó en ciertos detalles como la profecía decía, pero ellos mezclaban eventos que no estaban tampoco demasiado claros en la profecía. ¿Y por qué no están tan claros en la profecía? Esta es mi posición personal. Si estuviera todo tan claro en la profecía, nosotros no necesitaríamos orar ni estar dispuestos a que Dios nos revele a medida que vamos avanzando las cosas que Dios quiere revelarnos. Acá no se trata de saber, se trata de tener una actitud de sometimiento a Dios. Entonces sí, nosotros podemos extraer principios correctos de la profecía, podemos llegar incluso a aproximaciones bastante exactas, pero hasta que no suceda, nosotros no podremos tener con exactitud, porque cuando suceda, hemos visto con los judíos, Dios se manifiesta generalmente de una manera diferente a la que nosotros esperamos. Y todo lo que nosotros hacemos de la Biblia son interpretaciones. No es que cuando yo hago una conclusión, lo que yo estoy diciendo son interpretaciones, y por eso no podemos tener seguridad en lo que dice el pastor Barrios, lo que dice Alex, lo que dice cualquier persona. No podemos tener total seguridad. Eso nos sirve de orientación, lo ponemos lo ponemos en análisis, vamos a la Biblia, por ahí lo confirmamos, por ahí nos damos cuenta que estamos un poquito diferentes en algunas cosas. Si hay una cuestión de principio, creo que hay que traerlo y decir, miren, este principio está incorrecto por esto, por lo otro, y entonces eso se discute, porque las cuestiones de principio sí hay que discutirlas, porque los principios sí nos desvían, si nos desviamos los principios nos desviamos, pero después en todo lo otro es necesario la diferencia, es necesario que haya varias interpretaciones. ¿Por qué? Porque posiblemente no haya ninguna totalmente correcta. Entonces, si nosotros escuchamos a todos y oramos, posiblemente en el diálogo, y si estamos dispuestos cada uno a aflojar un poquito, no para entrar simplemente en una tranza y decir vos me das esto y yo me doy, sino que a través de eso se manifiesta el Espíritu, podemos acercarnos cada día más a una verdad más plena. ¿Iban a decir algo por acá? También hay algo con respecto a... Yo creo, y eso estuvimos hablando hoy cuando estuvimos reunidos con los estudiantes de abajo. Muchas veces como iglesia hemos dicho, no, los disidentes, y usamos esta palabra que yo creo que es un poco despectiva o un poco como persiguiendo a alguien por la manera de pensar, simplemente porque alguien piensa diferente a ti o piensa diferente incluso a las doctrinas que tenemos como iglesia adventista. No, yo creo que no tenemos que llamarla disidente o atacarla por eso o ir en contra de ella y perseguirla, porque entonces estaríamos haciendo lo mismo que hace Satanás, lo mismo que hace el adversario, perseguir a las personas y lo que le pasó forzar algo a sobre las Lutero personas. también, lo que le pasó a Lutero, Exacto. Jesús fue un disidente, y fue llamado, se lo llamaba secta, incluso se llamaba la secta de los cristianos. Tenemos que entender que la guerra, la persecución no es de Dios, eso es de Satanás. Y entonces alguien puede decir, ¿cómo se combate la herejía? Con la verdad, no persiguiendo, con la verdad. La verdad incomoda,
Y entonces, si uno está presentando la verdad, tarde o temprano, el que no quiera estar con esa verdad tendrá que tomar su riesgo. Porque si yo digo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con él, bueno, váyase y tome su riesgo de salvarse o de perderse en otro lugar. Pero no tenemos por qué estar... Las iglesias son plataformas de diálogo, no son plataformas para hacer dogma. Eso es protestantismo. Justamente por eso somos protestantes. Lastimosamente no entendemos. Los protestantes a veces somos los que menos entendemos lo que es protestantismo. Tengo acá otra pregunta. Rafael Osorio, él dice, ¿cuál era el plan original de Dios al enviar a Cristo? O sea, si la iglesia de su época lo hubiera recibido, igual hubiera tenido que morir torturado. Sí, es que la salvación requería la muerte. Entonces Jesús iba a morir de todas maneras. Quizás no moriría en una cruz, quizás no moriría, él hubiera dado su vida, si lo hubieran recibido tendría que haber llegado un momento que hubiera sido también, ojo, yo estoy ahora especulando, pero hubiera reunido a todos alrededor de él para que vean que él estaba dando su vida por el mundo. Él debía entregar vida para que nosotros recibamos vida. Pero fue diferente, se mostró la maldad del ser humano y por eso en la cruz se ve, están los contrastes del amor divino y la fidelidad divina y la traición, maldad y corrupción del ser humano están en un contraste tremendo, pero así todo el perdón de Dios por sobre todo, ¿no? Claro, el plan sería el mismo y el propósito era el mismo, solamente cambiaría la persona que lo mataría. Claro, o el camino, cómo llegaría a esa situación. Ahora, hubiera sido imposible que no lo hubiera matado, o sea, no, a Jesús no lo mataron, lo torturaron, él dio su vida, pero hubiera sido imposible en cualquier situación que Jesús no hubiera sido perseguido, por causa de lo que es el ser humano. Y todo el que es piadoso en Cristo Jesús padecerá persecución. Imagínense Jesús. Si todos los que vamos a ser piadosos como Cristo Jesús vamos a padecer persecución, imagínense Jesús mismo. ¿Alguien más quiere agregar algo? Pasamos a la siguiente entonces. Dice Hassan López, ¿cómo interpretar el tiempo de 5 meses que se describe en Apocalipsis 9:10? ¿Literales o simbólicos? ¿Cuál es su aplicación escatológica? Muy bien, es una pregunta también muy personal. Personalmente yo creo que ese tiempo, cuando lo hablamos en la dimensión escatológica, es tiempo literal. Hay una cita que yo sé que puede salir y por eso lo menciono, que dice que hasta 1844 el tiempo profético ya desde ahí se acaba. Y yo creo que el tiempo profético se acaba. ¿Y qué es el tiempo profético? Un día por un año. Pero no quiere decir que el tiempo se acaba, porque si no el milenio, entonces tampoco... Nosotros decimos que el milenio, ¿cuántos años son? 1000. ¿Y por qué no decimos que el milenio son, cuántos tendrían que ser? Si son 1000 años, 365 días por año, tendríamos que multiplicar 365.000. Si eso es tiempo profético, tendríamos que decir que el milenio van a ser 365.000 años. Sin embargo, siempre dijimos que los 1000 años son literales. ¿Por qué? De repente decimos, esto es profético y esto es literal. No, evidentemente hay tiempo literal después de 1844. Bueno, los 5 meses, a mi criterio, son 5 meses literales, porque eso pasa después de 1844. Ok. Tenemos 2 preguntas referentes al diezmo. Una la hace Víctor y él dice, ¿podría usarse el diezmo para ayudar a un hermano de la iglesia que esté necesitado? Y Estela García pregunta, ¿puedo yo con mi diezmo pagar un obrero bíblico para evangelizar en un área determinada? Muy bien, ¿qué dice la Biblia acerca del diezmo? Yo ahora no tengo los versículos de Levíticos, pero sería bueno que vayan ustedes después, también homework, hoy tenemos mucho homework, vayan a la casa y busquen El diezmo era usado para los levitas y para los pobres. Eso es lo que nosotros tenemos acá después. Como iglesia, la iglesia tomó una decisión corporativa de que el diezmo va solamente para los levitas de esta época. Esa es una decisión corporativa que la llegamos a común acuerdo, pero la bíblica es más amplia. Y cada uno eso, con respecto a su conciencia, tendrá que seguir lo que la Biblia dice, porque por eso somos protestantes y cada uno tendrá que tomar su decisión. Yo, por ejemplo, no cambio. ¿Por qué? Porque pertenezco a este movimiento adventista. Hemos llegado a un acuerdo de que damos el diezmo para pagar
para pagar a los pastores, y yo colaboro con eso porque todavía sigo creyendo en la veracidad de este movimiento. Okay. Sí, pero también dice también que se daba para los pobres, o sea, cuando por ejemplo se traía el diezmo, se invitaba a los pobres, en Levítico dice, y se comía y se compartía el diezmo con los pobres. No, era mi diezmo y también comía el sacerdote y comían todos, pero yo servía eso. Los detalles, homework, o sea, deberes para la casa. Tenemos mucho estudio hoy. Iba a decir algo. pastor. No, creo que la Biblia es categórica, dice que el diezmo le pertenece a Dios. Yo no puedo usarlo por más buenos planes que tenga. El Señor tiene su iglesia y a través de su iglesia se canalizan las cosas, ¿no? Y sí, la iglesia, pensando en nuestra iglesia, es asombroso con el tamaño que somos y el alcance que tenemos en el mundo como iglesia, y todo por la fidelidad de los hermanos al traer sus diezmos al alfolí. Es asombroso lo que nuestra iglesia hace. Pero si cada uno comienza a hacer sus planes y cosas, pues se debilita el avance mundial de la iglesia también y el local también, ¿no? Correcto. Una de las cosas que yo creo que si queremos que crezcan los diezmos en la iglesia, tenemos que generar confianza en la iglesia para que den los diezmos. O sea, es una gran prueba a veces dar diezmos y eso no nos quita, y voy a un caso, por ejemplo, la viuda de las dos blancas daba el diezmo o daba sus ofrendas para un templo corrupto. Y sin embargo Jesús no le dijo, no des la ofrenda porque acá los que se están beneficiando de tu ofrenda son Anás y Cafás y pronto me van a crucificar. No, Jesús le dijo, no, hizo muy bien, porque el diezmo es algo personal y la ofrenda también es algo personal. Ahora, nosotros facilitamos mucho el proceso cuando corporativamente, tanto en las iglesias a nivel local y eso, usamos las ofrendas y los diezmos de una manera que la gente vea que está siendo puesto en misión, que está siendo puesto, se está usando, digamos, con claridad incluso. Eso facilita mucho al dador y por eso tenemos todos una responsabilidad para que eso sea mucho más fluido, ¿no? Y que no sea algo que genere, que haya que hacer demasiados pensamientos de fidelidad para dar el diezmo, ¿no? Sino que tenemos que facilitar la dada del diezmo y de la ofrenda. Okay. Está Axel. Axel. Yo creo que el diezmo está claro en la Biblia que no es mío y nunca ha sido mío. Entonces, es como si yo le digo a mi hijo, mira, te voy a regalar $9 y le paso un billete de 10. Él puede hacer lo que quiera con los 9 que yo le regalé, pero con el 1, si él lo usa a su criterio, él va a estar robando. Eso dice Malaquías, porque no es de él. Él no tiene poder de decisión de ese. ¿Entiendes? Y si Dios tiene un organismo que me dice, entrégalo ahí, yo prefiero no correr el riesgo de administrar algo que no es mío. ¿Me entiendes? Ahora, la ofrenda justamente es para eso, es para que yo tenga la opción de dar. Y cuanto yo quiera dar de acuerdo a yo me sienta bendecido. Ahí yo puedo administrar. Si se lo doy a un pobre, si se lo doy a la iglesia, si se lo doy. La ofrenda yo la administro. El diezmo, creo yo, en mi forma de ver la Biblia, no tengo el derecho ni el poder de administrarlo. Y si yo se lo doy a la iglesia y el tesorero o el pastor se gastan en cualquier cosa el diezmo, no es mío. O sea, nunca ha sido mío y creo que no va a ser mío cuando esté en manos de otro tampoco. Ahora hay y está muy bueno lo que decís en el sentido siguiente. El diezmo está determinado por Dios hacia dónde va. Y o sea, a través de la Biblia. La ofrenda está determinada por la iglesia local. Yo no manejo las ofrendas tampoco. Es la iglesia local la que determina cómo se usa la ofrenda. Y las limosnas, soy yo el que decido cómo usar las limosnas. Claro, por eso que tú determinas cuánto va a dar de ofrenda a la iglesia, pero también puedes decir, yo quiero dar limosna a otra persona. A lo que voy es que la ofrenda, cuando yo la entrego a la iglesia... Ya. No, pues ahí ya... Por eso, cuando tú ya entregas, ya la entregaste, ya no es tuya. Okay. Gracias. Tenemos a Jorge Castillo. Jorge Castillo, le vamos a ofrecer una disculpa, porque nos dice, hola, hace unos meses pregunté algo, pero no me ha respondido. Perdón, Jorge,
Se nos fue tu pregunta, así que lo vamos a responder. Hasta ahí. Dice, ¿se puede vivir una vida sin pecado? Depende cómo nosotros entendamos. Yo creo que, claro, yo creo que sí se puede vivir sin pecar, pero nunca vamos a dejar de ser pecadores. El hecho que un barco tenga salvavidas no por eso tiene que hundirse. O sea, pero sí tiene salvavidas. Ahora, el gran problema es que nosotros, todo lo que hacemos está contaminado y todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros se contamina. Entonces, en ese sentido, no podemos vivir sin pecar. Y por eso necesitamos la intercesión del hombre, de Cristo continuamente. Ahora, cuando decimos si podemos vivir en lealtad continua a Jesús, yo creo que sí. Es una lealtad en mi esfera, por supuesto, o sea, una lealtad siempre también contaminada. Pero sí podemos vivir en lealtad a Jesús. O sea, es más, ese es el propósito del perdón. O sea, Dios no me perdona legalmente, así como diciendo, te perdono para que puedas vivir en perdón. No, el objetivo del perdón es lograr lealtad, es lograr crecimiento, es lograr entrega, es lograr... entonces, yo voy a estar viviendo en armonía con la ley de Dios gracias al Espíritu, pero no va a ser la armonía, la misma armonía que tenía Jesús con la ley de Dios. No sé si me explico. O sea, pero va a ser una armonía con la ley. Pero no va a ser inmaculada como la de Jesús, porque todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros se contamina por nuestra naturaleza corrupta. Y eso es lo que a veces no entendemos. Y por eso, cuando alguien dice, podemos vivir sin pecar, parece que entonces... antes de que venga Cristo, yo tengo que llegar. No, posiblemente ahora hay un montón de gente acá, en este momento, que está sin pecar. O estamos pecando acá. O sea, entonces si podemos vivir 2 segundos sin pecar, podemos vivir 3 segundos, 4, pero eso lo determina, pero no tengo que estar fijando, estoy pecando o no estoy pecando, porque entonces, ¿a dónde pongo mi vista? En mí. Y cuando pongo mi vista en mí, comienzo a pecar. Entonces... el objetivo no es, ahora voy a vivir sin pecar. El objetivo es, yo quiero ser leal a Jesús. Quiero que Jesús crezca cada vez más en mí. Quiero que disminuya cada vez más mi yo. Ese tiene que ser el énfasis, porque si empezamos a enfocarnos en no pecar, nos vamos a desesperar y Satanás nos va a ganar mirándonos a nosotros mismos y vamos a estar pecando continuamente. O sea, no vamos a tener ni un segundo en nuestra esfera. Yo creo que de cierta manera el hecho de que seamos pecadores debería... y no me malinterpreten, pero creo que debería ser nuestro mayor motivo de gozo, porque el hecho de que yo soy pecador es que me da la necesidad de Jesús. O sea, Jesús dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Yo vine a salvar al pecador, y porque yo soy pecador es que lo necesito a Él. Claro. ¿Entiendes? Ahora, yo creo que podemos vivir una vida sin estar sometidos al pecado, sin que el pecado nos esclavice. Pero entonces llegar a vivir sin pecado sería como pedir a una persona que tiene un cáncer dentro que no tenga los síntomas. Si tú tienes un cáncer dentro tuyo, en algún momento los síntomas de ese cáncer que tienes dentro se van a reflejar. Tú no vas a poder llevar una vida entera con un cáncer dentro sin reflejarse ningún síntoma en tu vida. Si tienes gripe, vas a tener algún síntoma de la gripe. Nosotros tenemos un cáncer dentro, que es el pecado. Y aunque yo no viva sometido a ese pecado, aunque yo no viva mi vida martirizado por el dolor del cáncer que me produce, lo que sea, pero en algún momento se va a reflejar el síntoma, porque yo estoy podrido por dentro. Sí, correcto. Ahora, ese cáncer... en la vida cristiana tiene que ir en disminución, nunca puede ir en aumento. Si estoy en Cristo, el cáncer del pecado no puede ir en aumento. O sea, tiene que ir disminuyendo. Ese es el propósito por el cual Cristo me perdona, para que yo cada vez pueda estar más cerca de Él. Y ¿qué es el pecado? Es aquello que me separa de Él. Y por eso, ¿que vamos a vivir inmaculados? Yo creo que no. Claro. Ahora, vivir sin pecar, que estoy viviendo en lealtad hacia Jesús, sí. Eso es lo que quiere Jesús. Pero no nos pongamos con un centímetro a medir, a ver cuánto. Hay algo que tenemos que entender, que somos tan pecadores que contaminamos todo. Entonces, continuamente, para la salvación necesitamos de la intercesión de Jesús. Y eso es lo que asegura nuestra salvación. La intercesión de Jesús. Disculpa que te interrumpa, pero yo creo que el problema también que tenemos es que no sabemos qué cosa es pecado. Porque definimos pecado de la manera equivocada. Porque muchas veces pensamos que pecado simplemente son las acciones que yo hago. Entonces me paso la vida entera tratando de vivir una vida sin cometer acciones malas y eso no quiere decir que viva sin pecado.
Y casi siempre, generalmente, las personas que dicen hay que llegar a tener una vida sin pecado, lo que se preocupan es por tener una vida sin cometer acciones malas. Y eso no es pecado. Eso simplemente es un síntoma del pecado. Pero el pecado ya lo tenías dentro. O sea, el pecado es la separación tuya con Dios. El pecado es, dice la Biblia, todo lo que hace sin fe es pecado. Incluso si yo trato de hacer cosas buenas o actitudes buenas o portarme bien sin fe, ya eso es pecado. Y de nada me vale que me porte bien. Ahora, por ejemplo, cuando Pablo estaba predicando ante Agripa, ante Festo y Agripa, ¿estaba pecando? No, estaba en total lealtad a Jesucristo. Estaba, o sea, pero seguía siendo pecador. Y por eso, acá la cuestión pasa por el tema de la lealtad, no tanto de las acciones, sino a quién soy leal. Y gracias a Dios que como nosotros hasta no nos podemos juzgar a nosotros mismos, tenemos un intercesor que si por ahí hay algo que no sabemos que estamos haciendo, Jesús nos cubre. Pero Jesús la justicia de Jesús no está para cubrir vicios, está para cubrir pecados que quiero entregar, pero no para vivir en pecado y decir Cristo me cubre con su santidad. Eso, y ahí está la diferencia, que es tan difícil para nosotros entenderla. Pero por eso tenemos que centrarnos en Cristo. Amelia estaba levantando la mano hace rato. O sea, yo lo entiendo de esta manera. No puedo vivir sin pecar. Lo que voy a ir creciendo es en libertad de morar, o sea, de la paz en morar bajo la sombra del Omnipotente. Correcto. O sea, porque es cuando uno sale de la presencia de Dios que estás ya, ¿cómo se dice? Cuando pierdes tu, ¿cómo se dice eso? O sea, tu paz, tu seguridad. O sea, es el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Impotente. O sea, es el continuo estar que tú estás en tu paz, va creciendo, 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 creciendo. Pero no es que estás pecando menos, pecando menos, pecando menos. O sea, porque soy pecadora, no hay otra. O sea, yo no sé cómo dar la vuelta a eso. No sé si ustedes saben cómo decir no peco. No creo Yo creo que te entendimos perfectamente lo que quería decir. Y creo que no es el que se está esforzando por decir no peco, está pecando. Yo iba a decir algo Sí, después, sí. pastor. Ah, Irma, estoy tratando del micrófono. Ahí le pasan un micrófono, por favor. Irma, ¿ibas a hablar algo? Bueno, yo iba a decir solamente que el apóstol Pablo dice, y no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Y lo que vivo en la carne, ¿por qué lo vivo? Por la fe. ¿No verdad? Del Hijo del Hombre. O sea, el negarnos a nosotros es vivir sin pecado. Porque sabemos que la santidad no somos perfectos, pero sí en la esfera que vivimos podemos tener perfección. Porque cuando nosotros somos tentados y nos negamos a esa tentación, no porque somos nosotros, sino porque ponemos a Cristo en primer lugar, yo creo que el vencer es vivir sin pecado. Correcto, podemos ser cristianos victoriosos y eso tenemos que tener clarísimo. O sea, ahora, la victoria es en Cristo, en la sangre de Cristo. Vinicio. Dos pasajes para que ustedes lo mediten. Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el pecado está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Jehová, pero veo en mis miembros el pecado que está en mí, y será el hombre de mí. Ahora, dice Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pablo dice claramente que todos somos pecadores y que es imposible que 100% no, por nuestra propia fuerza, por nuestros propios méritos, nos deshagamos de pecado. Cristo es quien completa todo esto que nos falta a nosotros, haciendo su obra de intercesión como abogado cuando le confesamos a Él. Pero perfecto nadie lo ha sido y nadie lo va a hacer en la tierra. O sea, como Jesús no, iguales a Jesús no. Pero quiero algo que dijiste que me parece que es importante, pero quiero aclararla. Jesús, para que seamos salvos, no completa lo que nos falta. Él completa todo. Pone todo para la salvación.
¿Por qué? Porque hubo una época que nos enseñaron, y especialmente había un diagrama en un librito que se llamaba La preparación para la crisis final, que nos enseñaban que nosotros hacíamos lo que podíamos y Cristo hacía el resto. Jesús no completa, Jesús nos salva, nos sustituye todo, porque no hay nada de lo que nosotros hagamos que esté bien, o sea, que esté perfecto completamente. Claro. Entonces necesitamos la intercesión total de Cristo en todo momento. Yo termino tal vez diciendo que el Señor nos conoce y sabe nuestra naturaleza. Por eso es que el Evangelio es práctico. Mi pregunta es, ¿por qué Dios dejó tan rotundamente 10 mandamientos? Porque en los 10 mandamientos se resume o se incluyen todos los pecados que nosotros podemos cometer en esta tierra. Y entonces el Señor en su sabiduría, porque a veces somos muy generales cuando hablamos de pecar y pecar y pecar, pero cuando comenzamos a ver los 10 mandamientos nos damos cuenta que son todas las áreas en esta tierra donde el hombre o la mujer puede caer en una forma u otra forma. Y es por eso que Filipenses dice, ¿no?, que si fallamos en un mandamiento nos hacemos culpables de todos y estamos ofendiendo a Dios en todo. Pero los 10 mandamientos por algo lo dejó Dios para señalarnos el camino y tal vez con la sabiduría que nos ha dado y la inteligencia que nos ha dado para que nosotros seamos cuidadosos en nuestra manera de vivir. Obviamente guiado por el Espíritu Santo y guiado por las enseñanzas de Cristo. Pero para eso existen los mandamientos. Es un ayo, una ayuda que nos llevan a Jesús. Sí, ahora en ese sentido, el ayo, la ayuda que nos lleva a Jesús es que los 10 mandamientos nos revelan, Claro. no nos dan paz. No, claro. Y nos presentan una imposibilidad. Entonces, cuando decimos la verdad que esto es imposible, entonces vamos a Jesús. Y Jesús, y una de las cosas que sí tenemos que prevenir es no vivir tratando de guardar mandamientos. Nosotros tenemos que vivir en la ley de Dios, que es diferente a guardar mandamientos. Claro. Por ejemplo, Claro. Primera de Juan 3:4 dice, la transgresión de la ley, porque el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Y está mal traducido el griego. Ahí dice, en el griego dice, el pecado es ilegalidad. Estar sin ley. Es estar sin ley. Cuando yo acepto el Espíritu Santo, cuando acepto la lealtad a Cristo, el Espíritu Santo entra en mi vida y el Espíritu Santo me pone en armonía con la ley, y por eso Santiago dice, el que está tratando de cumplir la ley y falla en uno, falla en todo, porque no se trata de cumplir 9 mandamientos, 8, se trata de andar en la ley. ¿Y qué es andar en la ley? Andar en la ley nos salva de que nosotros estemos pendientes de mandamientos. Si yo estoy pendiente de Cristo, como resultado, voy a andar en la ley y voy a estar en la ley. Y esto es una lucha bastante, digamos que, y por eso también hago esta aclaración, porque a veces nosotros nos sentamos en guardar mandamientos. No vamos a tener éxito guardando mandamientos. Es centrándonos en Cristo. Cristo nos va a poner en armonía con la ley. Y entonces ya nos vamos a hacer ilegales. Alguien puede decir, pero entonces por ahí ¿qué pasa? Y entonces vamos a usarlo con un ejemplo. Si yo, por ejemplo, estoy acá en Estados Unidos y no tengo papeles, por más que guarde toda la ley de los Estados Unidos, ¿soy qué? Soy ilegal. Y no puedo llegar a ser legal por más que trate de guardar la ley de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para ser legal yo necesito aceptar el estatus de un pariente mío que tiene un estatus que yo no tengo y que lo tiene por nacimiento y me lo da como regalo. Cuando me lo da como regalo, yo paso a ser legal sin haber guardado ningún mandamiento. Yo paso a ser legal por el hecho de aceptar un estatus. Lo aplicamos espiritualmente es cuando acepto el estatus de Cristo. Ahora, cuando yo voy manejando y paso un semáforo en rojo, ¿quebranté la ley? Ahora, ¿me hice ilegal? No. No dejo de ser ilegal por quebrantar una ley. Ahora, yo puedo, si yo sigo insistiendo en esa situación y llega un momento que me voy a tener que ir del país, porque si no estoy de acuerdo con las leyes del país, entonces,
y estoy pasando los semáforos en rojo, no quiero respetar a nadie, no quiero respetar propiedad ajena, entonces no quiero estar en este país. Y va a llegar un momento que me pueden deportar, y si deporto pierdo la ciudadanía. Pero por eso, no sé si el ejemplo, la metáfora se ve dónde tiene que estar nuestro enfoque. Nuestro enfoque no tiene que estar en la ley, tiene que estar en Cristo, en no perder a Cristo. Por supuesto, una vez que estamos en Cristo, tenemos que ser cuidadosos con el semáforo y todo lo demás, pero no vamos a perder la salvación o la ciudadanía por pasar un semáforo en rojo que por nuestra naturaleza. Ahora, que vamos a tener que pagar un ticket, lo vamos a tener que pagar. Y que vamos a tener que realmente hacerlas, o sea, nuestro deseo no es pasar un semáforo en rojo, vamos a tener que vivir en comunidad y justamente eso es el amor de la ley, vivir amando. Y por eso dijo, los que aman están cumpliendo la ley, dijo Jesús, ¿no? Claro. Daniel quería hablar algo por atrás, si le pueden llevar el micrófono allá, por favor. Y en lo que lleve el micrófono allá quiero decir algo. Con lo que estaban diciendo allá atrás, por allá detrás, cuando Cristo vino, Él no vino a dejarnos un ejemplo de vivir sin pecado. Él vino a dejarnos un ejemplo de cómo vivir sometidos a Dios. Correcto. Él se sometió 100% a Dios. 100%. Y ese fue el ejemplo que nos dejó, no de una vida sin pecado. Y lo otro, hablando lo que tú decías por acá adelante, la perfección, que todo viene de Cristo. En Hebreos 10:14 dice, así que con una sola ofrenda, Cristo perfeccionó. ¿Quién fue el que perfeccionó? Cristo. Cristo perfeccionó. Cuando dice perfeccionó, esa palabra dice Él completó. Él te dejó sin culpa, te dejó sin pecado, te dejó libre. Dice, para siempre. Con el sacrificio de Cristo, Él te perfeccionó para siempre aquellos que están siendo santificados. No dice aquellos que ya están santificados, sino aquellos que están en el proceso de santificación. O sea, ¿para qué yo me preocupo de vivir una vida sin pecado? Si ya Cristo, a la hora de morir y yo estar en Él, ya Él me ve sin pecado. Ya para Él yo estoy limpio sin pecado. Yo soy una virgen sin mancha, sin arruga, sin nada. Desde ese momento que yo estoy en Él. Así que ¿para qué yo me preocupo de vivir una vida sin pecado? Si ya Él me está viendo sin pecado. La cosa es vivir en Cristo. La cosa es vivir en Cristo. ¿Y Daniel? Sí, hay un versículo que dice, amístate ahora con Dios y tendrás paz. Esa paz se consigue cuando uno es leal a Jesús. Y entonces, al tú ser leal a Dios, esa lealtad te va alejando gradualmente del pecado. Hasta que tú llegas a unirte tanto con Dios que ya el pecado no te hace falta porque tú eres amigo de Dios y tienes una amistad sincera con Dios. Y no debemos de olvidar que hay otro pasaje en la Biblia que dice, todos somos pecadores. O sea que no podemos vivir sin pecado. Podemos, después que tengamos la amistad con Dios, podemos ir alejándonos del pecado porque al acercarnos de Dios es automáticamente que nos vamos alejando del pecado. Correcto, y eso son todas cosas semánticas, ¿no? Porque de acuerdo, nosotros no podemos vivir sin pecado, pero podemos vivir sin pecar quizás. O sea, y por eso el diálogo es bueno. ¿Por qué? Porque cada uno presenta su punto de vista y vamos llegando a una cosa más clara. Y así todo, vamos a definir todo y no va a estar totalmente claro todo a la perfección. Y por eso es bueno el diálogo. Yo creo que tenemos que terminar. Vinicio, contigo terminamos. Y bueno, con el hermano. Axel, ¿dónde está? Romanos 10:4 es el clavo que remacha la tabla que estamos clavando. Pablo dice en Romanos 10:4, porque la finalidad de la ley es llevarnos a Cristo para ser justificados por la fe. La ley tiene ese fin, de que al pecador que sabe que es pecador, se siente que todo es perdido. Entonces, la ley te dice, ve a Cristo. Correcto. Que Él es quien por la fe, borra esos pecados. Soy yo. Bueno, Axel, le dejamos al hermano y después tú. ¿Sí? Pues ya me contagió el hermano luego, que a mí también me dieron ganas de hablar. En un lugar donde no es mi casa, ni estoy nomás de pasadita. Esta es su casa, ese es el nombre de nuestra iglesia. Su casa, así que esta es su casa. Perdón. Gracias, usted lo dijo. Y usted también, ¿verdad? Ya me siento en casa. Bueno, para mí,
todas las opiniones que se han dicho están excelentes, ¿verdad? Pero la cosa que a mí me llega a mi corazón y me hace sentir la esperanza de una vida plena en Cristo es 1 Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero antes de eso dice en el 8, que si yo digo que no tengo pecados, lo hago a Él mentiroso. Soy mentiroso y lo hago a Él también mentiroso. Imagínense, si yo pudiera vivir la ley, completar la ley y vivir todo eso, y que llevar una vida de perfección, y que la ley cumpliera todo en mí, ¿para qué quiero a Cristo? ¿Verdad? Entonces, pero gracias a Dios que dice, si confesamos, y ahí está ya tal vez la dificultad, ¿verdad? Si confesamos que somos pecadores, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos. Gracias, gracias. Axel. Sí, yo creo que la raíz de la pregunta es porque muchas veces pensamos que Dios quiere que nosotros vivamos sin pecar. Y Dios, yo veo en la Biblia un énfasis diferente. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo único que fue necesario fue la sangre del cordero. Los que estaban adentro no fueron evaluados para ver si cuál pecaba o no pecaba, si caía o no caía. No evaluaron a la gente. Nosotros siempre pensamos en nosotros, que Dios nos evalúa a nosotros. Y el Señor dice, no, mira, pon la sangre del cordero y estás listo, eso es todo. Eso se llama justificación. El problema lo tenemos después, cuando hemos sido justificados pero caemos. Y ahí decimos, pero yo no sirvo porque yo quiero ser leal, pero no puedo. Porque cuando me dicen a mí, sé leal, yo trato de ser leal, pero no me funciona, porque hay una ley más fuerte que yo que me lleva cautivo. Entonces, ahí yo tengo que entender que lo que Dios quiere que yo entienda, primero que tengo que mantenerme limpio en la sangre del cordero. ¿Para qué? No para salvarme, simplemente para que el Espíritu Santo pueda entrar en mí, porque el Espíritu Santo no puede entrar en el lugar donde vive el diablo, y dice que mis pecados son los que hacen separación entre él y yo. Por lo tanto, si yo quiero tener la presencia del Espíritu, yo tengo que estar limpio. Y para estar limpio tengo que confesar mi pecado. Y si lo confieso, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y para limpiarme. Y ahí Él automáticamente entra en su espíritu y empieza a cambiar todo. Y ya no es mi deber, Él me empieza a cambiar los gustos. Entonces no es una cosa que yo me mantengo sin pecar o lucho. No tengo que luchar porque el Espíritu lo va haciendo. Pero yo tengo que entender que yo no puedo ni justificarme ni santificarme. O sea, y por lo tanto lo que tengo que hacer es morir y decirle, Señor, yo no puedo, hazlo tú. Entonces vive tú en mí, yo ya no quiero vivir ya, y lo que ahora vivo lo vivo en Él, no lo voy a vivir más. Entonces si yo caigo voy a ver corriendo y le dice, Señor, lávame y tú hazlo en mí, cambia este corazón, y todas las veces que sea necesario, aunque tenga vicio, porque hay gente que dice, yo tengo un vicio y no puedo salir y yo no soy leal a Dios y ya estoy perdido. No, tú vas todas las veces hasta que Él te transforme. Hasta que Él te transforme, y eso sean 7, 10, 20, 100 veces, 10 años, 20 años, hasta que Él te transforme, tú vuelve, te lava y pides su presencia. Y Él va a ir obrando el querer como el hacer por su buena voluntad. Correcto. Ahí hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Está la dimensión para la salvación. Si decimos, ¿podemos vivir sin pecar para ser salvos? No podemos vivir sin pecar. Ahora está la dimensión humana. ¿Podemos vivir sin pecar en prácticas pecaminosas que afectan a nuestro prójimo y afectan? En ese sentido sí, pero eso no tiene ningún efecto de salvación ni nada por el estilo. Es el resultado de estar en Cristo, de estar refugiados en Cristo continuamente. O sea, el pecado es estar separado de Dios. Nosotros, y entonces en cierto sentido, ¿podemos vivir sin estar separados de Dios? Sí, pero podemos tener una armonía con Dios así que podemos compararla con la misma que tuvo Jesús. No, y por eso necesitamos la intercesión de Cristo. Y la intercesión de Cristo es la que nos salva. No es nuestra... cada vez que caemos tenemos que saber que somos salvos gracias a Él. Y por eso dice, abogados, somos salvos gracias a Él. No gracias a que si somos, si vencimos, si no vencimos, es gracias a Él. Y con Él vamos venciendo. Como resultado, no buscando eso, al que estamos buscando es a Cristo. Lo otro es un resultado simplemente. Entonces cuando caemos,
ahí tenemos que decir, ¿qué pasó? Me separé de Cristo. Vuelvo a Cristo. Y está, y como pasé el semáforo en rojo, no dejé de ser ilegal, no dejé de ser cubierto por Cristo. O sea, no dejé de ser ciudadano, perdón. No dejé de ser cubierto por Cristo. Y tenemos que tener esa paz, que la salvación no la perdemos, la ganamos, la perdemos, la ganamos. No, la salvación la tenemos en Cristo desde que lo aceptamos. Es más, la tenemos, a mi criterio, desde que nacemos. Y va a llegar un momento que si rechazamos a Cristo y seguimos rechazando, entonces Cristo va a decir, bueno, no querés la salvación, se acabó. O sea, porque no la querés. Ya, con esto terminamos ya, porque nos hemos pasado por 30 minutos o más. Irma. La que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Jorge Castillo, no te respondimos, o sea, nos demoramos en responderte unos meses, pero tu respuesta fue bien amplia. Así que yo espero que estés mirando, y si no estás mirando, por favor, si alguien conoce a Jorge Castillo, que mire el programa después. Y ojo, no nos quedemos enredados en las palabras. Las palabras que hemos dicho, ni las que dije yo están perfectas, ni las que dijo él, ni las que dijo nadie están perfectas. O sea, son temas que son tan espirituales también, aunque son prácticos, que las palabras no pueden abarcar, o sea, definir todo el tema, ¿no? Así que bueno, vamos a terminar entonces con una oración. Pastor, ¿quieres orar? ¿Yo oro? Sí. Muy bien. Querido Señor, gracias porque hemos podido dialogar y sabemos, Señor, que el diálogo viene de tu palabra, pero el diálogo no es tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos lleves a tu palabra y especialmente nos lleves a la palabra, que es Jesús. Amén. Gracias porque podemos tener seguridad en Él. Gracias porque podemos tener tranquilidad. Gracias porque cada vez que caemos podemos saber que hay un abogado, Señor. Un abogado que nos da todo lo que nosotros querramos. Y cada vez que caemos y vamos a ese abogado y Él nos perdona, nos da cada vez más ganas de vivir más cerca de Él. Ayúdanos, Señor, a no tener miedo a la fe. Ayúdanos también a entender que la fe nos lleva a la victoria. Ayúdanos a entender los correctos énfasis. Y te pedimos, Señor, que podamos crecer en tu gracia. Bendice a todas las personas que están con nosotros mirándonos, o sea, que se conectan con nosotros. Y acompáñanos, Señor, con tus ángeles a nuestras casas. Esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por la paciencia, fue más largo que nunca.